Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenidos en este nuevo video. Hoy te quiero enseñar cómo puedes hacer preguntas en francés. Vas a ver, no es muy complicado. Hay diferentes maneras de hacer preguntas en francés, pero no vas a ver, te voy a explicar todo. No es nada complicado. Antes de todo, hacer una pregunta, ¿cómo se dice en francés? Poser une question. Poser une question. Existen dos tipos de preguntas, tanto en español como en francés. Las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. Primeramente, las preguntas cerradas, les questions fermées. ¿Por qué cerradas? ¿Por qué fermées? Porque la respuesta debe ser sí o no, oui o no. Hay tres maneras de hacer preguntas cerradas en francés. Primeramente, l'interrogation directa, la interrogación directa. Vamos a tomar un ejemplo concreto. En la frase, tu as faim. Frase afirmativa, tú tienes hambre, tu as faim. Si la quiero volver interrogativa, solamente va a cambiar la entonación al fin de la frase. Escucha bien, frase afirmativa, tu as faim. Frase interrogativa, tu as faim. La entonación sube, tu as faim. Eso es la primera manera de hacer una pregunta cerrada. La segunda manera que menos utilizamos, te la digo, pero de verdad no te aconsejo a utilizarlo, sobre todo al principio cuando empiezas a aprender el francés, es la interrogación inversée. Inversée quiere decir cambiar de sentido. Interrogación inversée porque vamos a cambiar de sentido justamente el sujeto con el verbo. Tomamos la misma frase. Tu as faim. Sujeto tu, verbo a, complemento, faim. Si yo cambio de sentido tu as, se vuelve as-tu. As-tu faim? Pregunta. As-tu faim? Respuesta sí o no. Oui o no. Ok, pero otra vez no te aconsejo a utilizar esta manera de hacer preguntas porque al principio es más difícil. Y de todos modos, en francés no es la forma que menos utilizamos porque se escucha más formal. Ahora, la forma que más utilizamos en francés es la pregunta con est-ce que en inicio de tu frase. Est-ce que, así se dice, est-ce que, más tu frase afirmativa. Tomamos la misma frase. Tu as faim. Afirmativa, si quiero que se vuelva interrogativa con est-ce que, se va a volver est-ce que tu as faim? Con la entonación al final. ¿Est-ce que tu as faim? Esto es la forma de preguntas cerradas que más utilizamos en francés. Entonces te aconsejo tú, si empiezas o si eres nivel básico, de utilizar la interrogación directa, solamente cambiando la entonación, tu as faim, o la interrogación con est-ce que tu as faim? Y del otro lado, las preguntas abiertas, les questions ouvertes. ¿Por qué abiertas? Porque esta vez no se puede responder por sí o no. No se puede responder por oui o no. Tienes que hacer una frase, sujeto, verbo, complemento. Para hacer estas frases utilizamos las palabras interrogativas, que sea pronombre, adjetivo, adverbios interrogativos. Generalmente se ponen en el inicio de tu frase, empezando tu frase. Por ejemplo, combien ça coûte. Combien es cuánto. Ok, ahora vamos a hacer un poquito de práctica de expresión oral. Si te va a aparecer las palabras interrogativas para hacer preguntas abiertas en francés, yo les voy a decir y tú vas a repetir conmigo. Comment? Comment? Qui? Qui? Quoi? Quoi? Combien? Combien? Mira bien mis labios, intenta de hacer el mismo sonido. Quand? Quand?
Pourquoi? Pourquoi? Où? Où? Ahora si te digo esta frase, tu vas a Paris. Tú vas a París, vas a ir a París. ¿Cómo puedes hacer para que esta frase afirmativa sea una frase interrogativa? ¿Cómo lo vas a hacer? O por la entonación, interrogación directa, tu vas a Paris, o poniendo est-ce que en el comienzo de tu frase. Est-ce que tu vas a Paris? Otro ejemplo, vous êtes mexicain. Frase afirmativa, ustedes son mexicanos. ¿Cómo lo vas a hacer para que sea una frase interrogativa, con la interrogación directa, cambiando la entonación? Vous êtes mexicain. O poniendo est-ce que en el inicio de tu frase, se vuelve est-ce que vous êtes mexicain? Muy bien, ya entendiste cómo hacer una pregunta cerrada en francés. Llegamos al fin de este video, espero que te haya gustado y sobre todo que te va a servir a poder hacer preguntas en francés. De hecho, si tienes preguntas, me las puedes hacer directamente abajo de este video en francés, si puedes. Con gusto responderé. Y si te ha gustado el video, pues dale un like, comparte, me pegue la mano, comparte el video, suscríbete al canal y nos vemos muy pronto para otro contenido. À bientôt, prends soin de toi. Salut.